Buenas noches, hermanos. Qué bueno poder estar juntos esta noche, poder tener este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, para juntos meditar en la Escritura y seguir aprendiendo y construyendo nuestra vida a través de la palabra. Es un honor para mí poder compartir la clase, poder hablar esta noche de la palabra de Dios y tengo el gran privilegio de poder hacerlo. Así que reciban un fuerte saludo de mi parte, de parte de todos los ministros. Hemos estado orando constantemente por la iglesia, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a conocer su voluntad, que nos ayude a tomar las mejores decisiones, que nos fortalezca y que nos dé una fuerza increíble para poder soportar este tiempo con gozo y con mucha paciencia. Agradecemos a Dios todas sus bendiciones. Ha sido un tiempo inédito en nuestra vida, como individuos, como país, pero también como iglesia, pero hemos visto más que nunca la mano soberana de nuestro Dios trabajando, cuidando y guiando a sus hijos y a su iglesia, y esperamos que en lo que resta de esta crisis siga Dios haciéndolo. Hermanos, cuídense muchísimo. Sé que estamos más tiempo ahora en la calle, tenemos más oportunidades de salir. Tengamos mucho cuidado, seamos muy prudentes y sigamos adelante con la mano de Dios, ayudados por nuestro Señor y sostenidos por su Espíritu Santo. Así que reciban un cordial saludo de nuestra parte y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hoy tengo el privilegio de seguir hablando sobre los apóstoles. Hoy tengo el privilegio de seguir hablando de ellos. Y el propósito de la clase de hoy es poder exhortar a la iglesia sobre la visión que la iglesia debe de tener y que los cristianos debemos de tener sobre nuestra vida, sobre nuestras posesiones, sobre nuestros talentos. ¿Cuál es la visión que debemos de tener y cuál es la visión que nuestro Señor Jesucristo nos enseña? Y hoy vamos a hablar muchísimo de esa visión para nuestra vida. Todos hemos escuchado alguna frase más o menos como esta: invierta bien, invierta con nosotros, ¿verdad? Y hemos escuchado esa frase en entidades bancarias, en entidades financieras, en productos, en bienes raíces. La invitación a que invirtamos, ¿verdad? A que las personas inviertan. Pero es muy difícil saber cómo invertir. No podemos negar que es difícil saber cómo invertir, saber dónde comprar, saber qué comprar, saber cómo poder invertir nuestros recursos. Es difícil entender cuál es la inversión correcta, cuál es la inversión mejor para nosotros. Y no es fácil saberlo, ¿verdad? En lo humano y en lo terrenal es muy difícil asegurarnos de nuestra inversión. Pero en lo espiritual hay un poquito de más luz para poder saber dónde vamos a poner lo mejor de nosotros. Los apóstoles son un ejemplo. Hemos hablado muchísimo y he recibido clases sobre los apóstoles. Los apóstoles invirtieron su vida completa a la causa de Cristo y a la vida de Cristo. Ellos invirtieron lo mejor de ellos a la causa del Señor. Y vamos a hablar de ellos. Hoy no vamos a hablar de un apóstol en concreto, sino más vamos a hablar de una convicción y de una enseñanza que los apóstoles vivieron y recibieron del Señor. En Mateo 19:27, después de la situación aquí con el joven rico, ocurre algo, ¿verdad? Donde Pedro habla en nombre de todos y dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Aquí vemos una convicción, una decisión que ellos tomaron hasta ese momento. Ellos habían tomado la decisión de dejarlo todo por Cristo. Hemos dejado todo, dice, por seguirte. Y la pregunta es, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con esto? Ellos tenían una convicción, ellos habían tomado una decisión. ¿De dónde venía esa convicción? ¿De dónde ellos recibieron esa enseñanza? Es lo que hoy vamos a hablar. Hoy nos vamos a centrar en una de las enseñanzas de Cristo que estos hombres llamados los apóstoles vinieron y vivieron
en su vida. Vivieron en su vida. Así que hoy vamos a hablar de esto. Aquí vamos a ver esta convicción y vamos a estar en Mateo 6 del 19 al 24 y la clase de hoy se titula La inversión correcta. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, ayúdanos por favor a poder aprender de tu palabra. Señor, guíanos a través de tu Espíritu para que comprendamos tus enseñanzas, para que entendamos tus preceptos, para que comprendamos, Señor, tu guianza y que así como los apóstoles invirtieron correctamente, ayúdanos a nosotros también a invertir nuestra vida de una manera correcta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, la inversión correcta. Quiero que me acompañen a la Biblia. Vamos a estar en la Nueva Versión Internacional. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 24. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Vemos en este pasaje, y para poder hablar un poquito del contexto del pasaje, vamos a ver que esta es parte del Sermón del Monte, lo que hoy estamos leyendo. El Sermón del Monte es la enseñanza, la más grande enseñanza de Cristo. Es el sermón más grande por excelencia. Y aunque no nos vamos a centrar en el sermón como tal, sí es importante saber que son palabras que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. La tradición oral que los apóstoles recibieron fue directamente del Señor. Y ellos la transmitieron a otros, pero sobre todo ellos la vivieron. Entonces vemos acá que Jesús nos enseña una visión que debemos de tener para la vida. Esta visión es un desafío, no podemos negar. No podemos negar que no es fácil vivir lo que esta escritura nos enseña. Pero si vamos a aprender de los apóstoles, que es lo que hemos estado haciendo durante ya más de un mes, debemos de tomar la decisión también de tener sus convicciones y de poder vivir con los lineamientos que ellos vivieron. Y uno de ellos fue la inversión correcta. Así que esta escritura que hoy estamos viendo, pues no es un consejo. No es un consejo de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que es una dirección, un mandato. Pero así que hoy vamos a aprender del más grande de todos. Vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entender su enseñanza, que es un mandato lleno de desafío y también lleno de sabiduría. Vamos al primer punto, que es como se titula la clase, la inversión correcta. Y vamos a leer el versículo 19. El versículo 19, si me acompañan de nuevo a la Biblia, vamos a leer el versículo 19. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Versículo 20. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Algo que es importante, en esa época las personas guardaban su tesoro, sus tesoros, sus riquezas debajo de la tierra o dentro de sus paredes de la casa de barro. Entonces vemos que en esos diferentes lugares
guardaban cosas como su ropa elegante. Para ellos era un tesoro, una tela fina, un tesoro como ellos. Aún las monedas que ellos podían tener. Y vemos que lo que dice la Escritura es que todos esos tesoros, esas riquezas, eran bastante perecederas. Bastante perecederas. Primero hay que notar, querido hermano, que hay un mandato. Y el mandato es no acumulen para sí, ¿verdad? La palabra acumular es atesorar. Atesorar. Es un mandato porque viene de nuestro Señor. No es una sugerencia amorosa, sino es un mandato con peso legal para nuestra vida. El mandato del Señor es que no acumulemos para nosotros tesoros en esta tierra. Segundo, Él da la razón. Nuestro Señor da la razón por la cual no debemos de acumular tesoros. Y dice que esos tesoros terrenales son fácilmente destruidos. Son fácilmente destruidos por elementos como el óxido, como la polilla, y son fácilmente robados por los ladrones. Nada es tan pasajero y tan efímero como las riquezas terrenales. Bueno, esta crisis creo que nos lo ha enseñado mucho, cómo las riquezas terrenales se pueden ir de un día para otro. Por tal razón, sabiendo que las riquezas en esta tierra, que los tesoros en esta tierra son tan pasajeros, Jesús dice el segundo mandato. El segundo mandato no es una prohibición, sino es una exhortación. Y dice, acumulen tesoros en el cielo, ¿verdad? Acumulen tesoros en el cielo. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es hacerse para sí tesoros en el cielo? ¿Qué es acumular tesoros en el cielo? Vamos a Lucas 12:33. Lucas 12:33 en un pasaje paralelo dice, vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Porque donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Aquí nos da un norte en esta parte del Evangelio de Lucas. Y hacer tesoros en el cielo es usar nuestras riquezas terrenales para poder bendecir la vida de otros. Prácticamente eso es lo que nos enseña. A través de usar nuestras riquezas para el bien de otras personas, para bendecir a otras personas. Entonces podríamos resumir que hacer tesoros en el cielo es invertir nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros talentos para poder bendecir la vida de otros, ya sea en la iglesia, ya sea a los pobres, ya sea a otros ministerios o otras iglesias como nuestras misiones, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, utilizar nuestra vida, recursos y bendiciones para poder ayudar a otros. Eso es hacer tesoros en el cielo. Aquí está hablando de un estilo de vida práctico en el cual lo que Dios nos ha dado, las bendiciones, talentos y recursos, deben de servir para poder bendecir la vida de otros, no para acumularlos para nosotros. Acumularlos para nosotros es la prohibición. Eso es algo que va a terminarse perdiendo. Pero cuando lo invertimos en los demás, eso va a terminar levantando la vida de otros y también construyendo tesoros en el cielo. Juan Wesley dijo, dale todo tu dinero a Dios. No pretendas hacerte tesoros en la tierra. Mientras gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Entonces vemos aquí en Juan Wesley enseñándonos una visión muy importante de vida que viene de esta escritura. En esta tierra hay que trabajar fuerte, hay que ganar todo lo que podamos, hay que ahorrar todo lo que podamos, pero a través de esos ahorros y esas riquezas hay que dar todo lo que podamos. Un estilo de vida de generosidad y de entrega. Es el estilo de vida que vivieron los apóstoles y es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Veamos el número 2. Aquí hay un componente vital
que a veces pasamos por alto al leer esta escritura. Yo lo he hecho muchas veces. Y está el versículo 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Estos versículos 22 y 23 están dentro del contexto del pasaje. No está hablando de otra cosa, no está hablando más que de la visión que tenemos hacia los recursos. Quiero que veamos de J.C. Ryler, y dice: los fariseos tenían este problema debido a que sus ojos espirituales estaban enfermos. Con sus ojos codiciaban el dinero y la riqueza. Por tanto, se encontraban en tinieblas espirituales. Eran esclavos de su amo, la avaricia, y sus deseos de obtener dinero era tan grande que fallaban en el servicio a su verdadero amo, Dios. J.C. Ryler nos enseña claramente en esta escritura, estos versículos, el problema de por qué hacemos tesoros en la tierra y no en el cielo es nuestra visión. Es la visión que tenemos de la vida, sobre todo de la eternidad. Aquí vemos que el problema es la visión humana. La visión humana es terrenal, es muy pasajera, sin esperanza. Ese tipo de visión es la que afecta claramente las decisiones de vida que tomamos. Cuando solo vemos lo terrenal, entonces en lugar de invertir en lo mejor, invertimos donde no se debe. No hacemos inversiones correctas, pero es la falta de visión. Ese es el problema. La Escritura nos enseña claramente que si nuestra visión es clara, vamos a poder invertir claramente. Aquí hay una palabra interesante, y esta palabra es aplous, que en un comentario de Mateo, de James Utley dice: el término tiene dos connotaciones. La primera, generoso, y la segunda, sincero. O sea, la vista clara es una vista llena de generosidad y de sinceridad. Es importante ver cómo la visión clara es una visión generosa. Es una visión que tiene su pensamiento, su percepción en dar, entendiendo el contexto y la cosmovisión general. Ver a Dios, hacer tesoros en el cielo. Hermano, ¿cómo está nuestra visión? La visión puesta en el mundo es nublada, es oscura, pero la visión clara es sincera y generosa y nos lleva a un buen término. En una noche, en una carretera del altiplano, un pick-up con una familia ahí iba de viaje por un camino no principal. De pronto, la neblina bajó, como es de fuerte en el altiplano guatemalteco, y nubló su vista. En una bifurcación, por instinto, sin una visión clara, tomaron un camino. Al final, cuando ellos pensaron que habían llegado a su destino, se dieron cuenta que estaban a 250 kilómetros de su destino verdadero. Todo pasó por no tener una visión clara. Y eso es lo que nos pasa. Hay personas que cuando despierten del sueño en que invirtieron su vida, se darán cuenta que lo mejor de ellos lo hicieron en el lugar equivocado. Y habrán perdido mucho. Tal vez habrán perdido su salvación. Tal vez habrán perdido los mejores años de su vida. Pero es muy probable que han perdido también todas sus riquezas y recursos. Por eso la visión es muy importante. No tener una visión de este mundo. No tener una visión terrenal, sino una visión eterna, como la tuvieron los apóstoles. Y para finalizar podemos ver que lo que es claro es que quién es mi Señor determina mis decisiones y también determina mi visión.
El versículo 24 dice la Biblia: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús concluye esta parte o esta enseñanza específicamente en este punto de los tesoros, diciendo: el problema es quién es tu Señor. ¿Quién es verdaderamente tu Señor? Aquí está el meollo del asunto, el punto central de la situación. Bajo el señorío de quién estamos determina todo lo demás. A quién servimos determina en quién o en dónde vamos a invertir o en qué vamos a invertir. Lo primero que expresa nuestro Señor es que nadie puede servir a dos señores. Esto es una realidad muy dura para esta vida porque compartimentamos la vida. Pensamos que sí puedo servir a las riquezas y también puedo servir a Dios. Pero hay una idea peor todavía, que es pensar: puedo a Dios usarlo para que Él mismo me sirva en mis riquezas. O sea, ya Jesús no es el Señor, sino Él se convierte en el siervo nuestro y de nuestros caprichos. Pero aquí Jesús dice una realidad: no se pueden servir a dos señores. Otra realidad muy cruda es que al final parece que es una elección simple. Es una elección simple. Quitando el engaño de que se puede servir a dos señores y estando claro de que eso es imposible, se reduce a una sola opción y simple: servir al Señor o servir a las riquezas. Es una decisión simple, pero también trascendental. Quiero expresarlo con una cita de James Utley. Dice: el término riqueza era de la raíz hebrea atesorar o confiar. Fue usada originalmente para indicar una persona que pone su confianza en otro al invertir dinero con él. Llegó a significar aquel en quien uno confía. En base a esta definición, el Señor que elijo es al Señor en quien confío. Es en quien deposito toda mi confianza, toda mi esperanza y toda mi fe. Si yo confío en las riquezas, si yo sirvo a las riquezas, toda mi fe está puesta en ella. Ahí está todo para mí. Talentos, dones. Si mi confianza está en ello, o mi señorío se lo he entregado, el señorío se lo he entregado a ellos, ahí está mi fe. Y obviamente sabemos que eso es algo que va en contra de Dios. Todo lo que es de valor para mí, necesito entender que es dado por Dios y que por eso Él es el Señor. Personas que tienen este conflicto mental: pero Dios, ¿cómo te voy a dar lo mejor de mí? ¿Cómo te voy a dar mis riquezas? ¿Cómo te voy a dar mis talentos? ¿Cómo? Tú sabes que estamos hablando de que Dios nos está pidiendo lo mejor de nosotros, porque Él nos lo ha dado todo. Él no está pidiendo limosna. Él está pidiendo lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestros recursos, nuestros mejores porcentajes, nuestros mejores talentos. Tenemos que entregárselos al Señor, no al mundo. No al mundo, sino al Señor. Invertir en lo alto, en lo que está en el cielo, hacer tesoros en el cielo. ¿Quién es mi Señor? Es a quien yo entrego mi confianza. En primera carta a Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Versículo 19. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. La mejor manera de invertir para nuestro futuro terrenal y sobre todo para nuestro futuro eterno es dar lo mejor a Dios. Es que Él sea nuestro Señor y nuestra confianza esté puesta en Dios. Como dice estos versículos, que no pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en las riquezas de esta tierra, en lo terrenal. ¿Por qué? Porque son inseguras. Si yo confío en mi salud,
Si mi fe está puesta en mi salud, eso es inseguro. Si está puesto en el dinero, en lo que tengo ahorrado, en mi retiro. Si yo pongo mi esperanza, mi futuro en eso, mira, definitivamente no es el camino correcto. Ojo, no estoy hablando de vivir una vida irresponsable. No estoy hablando de no prepararte para el futuro, de no invertir también para tu vejez. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de malgastarlo todo. No, estoy hablando de lo que la Escritura dice, tener un equilibrio correcto. Mándales que hagan el bien. Mándales que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Esa es la visión. No atesorar para mí, sino poder invertir, aún invertir en mi futuro pensando en poder bendecir a otros. Si hago esto, dice el versículo 19, de este modo, ¿de qué modo? De los versículos 18, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal. Mira, ¿qué es un caudal? Es una fuente grande de agua. ¿Para qué? Para el futuro y para la vida eterna. Así que hay que invertir en el lugar correcto. Eso es lo que debemos de hacer. Invertir en el lugar correcto. Esto es vital para nosotros. Tú sabes en tu corazón. Aquí no se trata, hermano, de que yo te diga si lo estás haciendo o no. Tú lo sabes en tu interior. Tú sabes si estás dando lo mejor de ti a Dios. Tú sabes si estás invirtiendo lo mejor de ti para la causa de Cristo, como lo hicieron los apóstoles. Tú lo sabes. Pero si Jesús es tu Señor, en Él hay que poner nuestra confianza. Y poner nuestra confianza en el Señor es ser ricos en buenas obras, es ser generosos y es ser dispuestos a compartir lo que tenemos. Ese es el camino del Señor. Aplicación para este punto que debemos de verlo en nuestra vida. Solo si Jesús es el Señor de mi vida, voy a tomar la decisión de atesorar tesoros en el cielo. Y que mi visión sea una visión clara y sincera y sobre todo generosa. Es mi fe verdadera en Jesús la que cambia mi vida. Si creo verdaderamente en el Señor, eso se va a traducir en mi estilo de vida. Un estilo de vida como el que hemos aprendido en esta noche. Conclusiones. Jesús nos manda a acumular tesoros en el cielo. Es un mandamiento, no es una sugerencia, lo cual no se corrompe, ni se puede robar. Segundo, los tesoros en el cielo significan un estilo de vida de generosidad, de amor y de buenas obras. Número 3. Jesús me enseña que uno de los problemas viene de mi visión. Cuando es una visión terrenal o cuando es una visión espiritual. Número 4. La visión espiritual es generosa y sincera. Y número 5. La visión y la decisión está determinada bajo el señorío de quien estoy. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida a través de esta enseñanza? Como lo aplicaron los apóstoles. 1. Debo de hacer a Jesús mi Señor y Salvador. Debo de hacerlo. Y si yo soy un cristiano bautizado en las aguas y soy un hombre que ha entregado mi vida al Señor, debo de recordar mi confesión de fe, de que Jesús es mi Señor y mi Salvador y que se vea en mis acciones. Debo vivir bajo ese señorío, acumulando tesoros en el cielo, lo cual, como ya vimos, se traduce en un estilo de vida de generosidad, amor al prójimo. Debo de vivir así. Número 3, debo tener una visión clara, la cual es generosa y es sincera, y debo, sobre todo, invertir correctamente. Debo de invertir correctamente, haciendo tesoros en el cielo. Finalmente, en Mateo 19, 29, en la escritura que comenzamos hoy, en la introducción, los apóstoles preguntan, ¿qué tal nosotros? Hemos dejado todo. Hemos vivido de acuerdo a tus enseñanzas, Señor, a lo que oímos ahí en el Sermón del Monte y nos has repetido tantas veces.
lo hemos puesto en práctica, Señor. Hemos vivido de esa manera, de una manera extrema y radical. Tal vez ninguno de nosotros lo viva al nivel que lo vivieron los apóstoles. Dejaron absolutamente todo. Y la pregunta es, ¿qué tal nosotros? Hemos dejado todo, dicen los apóstoles. Todo, hemos aceptado tus enseñanzas. Las hemos vivido. ¿Qué pasará con nosotros? Jesús les dice, todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús dice, serán bendecidos eternamente y también terrenalmente. También terrenalmente. En esta tierra también serán bendecidos, pero sobre todo eternamente. Esta vida es efímera. Esta vida es pasajera. Hoy nos hemos dado cuenta de que podemos morir muy rápidamente. Muy rápidamente. Nuestra vida se puede escapar como agua en nuestras manos. Por eso hoy el Señor Jesucristo te hace una invitación. Una invitación que debes de responder. No puedes posponer más tiempo en tu estilo de vida, hermano o amigo que estás conectado. Jesús dice a cada uno de nosotros, invierta bien, invierta con nosotros. Eso es lo que el Señor dice. Invirtamos en Cristo, invirtamos en el reino de Dios, pongamos lo mejor de nosotros y jamás seremos defraudados. Feliz noche.